Fundamentos de Economía, clase 11. Bien, lo que vamos a analizar ahora es que a partir del óptimo consumidor, de la condición de optimalidad, vamos a determinar qué impacto tiene el cambio en el ingreso en el consumo de los bienes X e Y. Y para eso vamos a realizar la siguiente experiencia. Recuérdense que cuando tuvimos el óptimo, decíamos el ingreso, el precio del bien X, el precio del bien Y, el mapa de curvas de indiferencia lo conocían. Y, dado ello, planteábamos la condición o el problema al cual estaba sujeta la unidad consumidora y determinábamos el óptimo. ¿Y en qué consistía determinar el óptimo? Determinar cuánto se consumía de X, cuánto se consumía de Y. Recuérdese que el problema, lo voy a formalizar aquí, lo voy a escribir, al cual está enfrentado el consumidor, era el siguiente. Maximizar la utilidad, que es una función que dependía del consumo X y de Y, y estaba limitado, estaba restringido, estaba sujeto a una restricción presupuestaria. Y eso lo manifestábamos de la siguiente manera: X por X más Y por Y es igual al ingreso. Esta es la restricción presupuestaria. Y además, teníamos que exigir la no negatividad de las variables. Es decir, no se pueden consumir menos 10 pasajes en micro, menos 5 camisas al año. No, las variables tienen que ser definidas cero positivas. ¿Hay dudas? Niños. No, profe, todo claro. Ya. Entonces, supongamos tenemos una cierta condición inicial con un ingreso y subcero. Conocemos el precio del bien Y, estoy en el gráfico, ahora voy a explicar el gráfico. Estamos en el, conocemos el precio del bien Y, conocemos el precio, aquí hay un error. Esto debería ser X. Conocemos el precio del bien X. Nos dan el mapa de curvas de indiferencia, por ejemplo, una función tipo Kaplan-Douglas, lo que habíamos visto, estas que son multiplicativas, y dado el presupuesto, dado el ingreso que tenía la unidad consumidora, encontrábamos la condición de optimalidad inicial. Por ejemplo, allí. ¿Cómo? Aplicando la condición de optimalidad. Recuerden, utilidad marginal de X partido por PX igual utilidad marginal de Y partido por PY. Aquí se llega a una relación, si usted quiere, Y como función de X. Eso se reemplaza en el presupuesto o ingreso y se obtienen los consumos. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe, ninguna. Listo. Supongamos ahora que, dada la situación inicial, que es con un nivel de ingreso I sub 0, el ingreso cambia a I sub 1, aumentando. Si aumenta el ingreso, ¿qué ocurre con las posibilidades de consumo del individuo? ¿Aumentan o disminuyen? Si tiene más plata y los precios de los bienes se mantienen, Aumentan. aumentan. Los precios de los bienes se mantienen, ¿qué es lo que ocurre? Un desplazamiento paralelo de la función de presupuesto hacia la derecha. ¿Podrá ser el punto A un punto óptimo dada la nueva condición de ingreso? Sí. Está gastando todo el ingreso, recuerde que tenía que gastarla toda. Eso es lo que dice esto. Y ahora en vez de 100 luquitas tiene 150 luquitas. ¿Podrá ser esta corriente de consumo, X0 y 0, el óptimo, dada la nueva situación de ingreso? No, no. No, tiene que haber un nuevo óptimo. ¿Dónde? En la nueva recta de presupuesto. Optimizamos, pum, y por ejemplo eso ocurre en B. Con un nivel de consumo de X, X1, un nivel de consumo de Y, Y1.
Volvemos a repetir la experiencia. Ahora nos vamos a un nivel de ingreso I sub 2 mayor que I sub 1. ¿Qué ocurre con el espacio presupuestal? ¿Cambia o no cambia? Sí, Cambia, aumenta, se desplaza hacia la derecha en forma paralela si no hay cambio en los precios de los bienes y, por lo tanto, procedemos a optimizar y encontramos un nuevo punto óptimo en C, con un nivel de consumo X2 y 2. Y así. ¿Cuántas veces podríamos repetir esta experiencia? Menos en forma teórica. infinitas. Infinitas. ¿Cuántos óptimos voy a encontrar? Infinitos. Infinitos. ¿Qué es lo que hago? Unimos todas las condiciones donde se satisface la optimalidad mediante una línea, que a priori puede tener cualquier forma. Y esa es esta línea roja, que recibe el nombre de línea ingreso-consumo. Línea ingreso-consumo. ¿Y por qué? Pues se observan qué es lo que ha ido provocando cambios en la corriente de consumo. ¿Los cambios en qué? Cuando digo corriente de consumo me refiero a la cantidad consumida de X y de Y. Si no cambian las curvas de indiferencia, no cambian los precios de los bienes, ¿qué es lo que está provocando el cambio en el consumo? El presupuesto. El presupuesto de ingreso. Por eso que recibe el nombre de línea ingreso-consumo. A lo largo de esta línea, ¿qué información es la que conocemos? El consumo de X, el consumo de Y, el precio de X, el precio de Y, el ingreso y la utilidad. Pero a lo largo de toda la experiencia, como hemos dicho, permanecen PX y PY. ¿Lo hemos modificado o han permanecido constantes? Se modifica. No, fíjate, por eso que el desplazamiento de la recta de presupuesto es siempre paralelo. Si no cambian los precios, no cambia la pendiente. Recuerden que la pendiente de la recta de presupuesto es menos PX dividido por PI. Si no cambian esto, va a cambiar la pendiente de la recta de presupuesto. No, profe. Por lo tanto, son ellos incidentes en el cambio en el consumo, son relevantes para determinar el cambio de consumo, los precios, dado que no cambian. No. No, recuerden que algún atributo que permanece constante en la vida, no en la economía, en la vida, no lleva a que el ser humano modifique su actuar. Si la temperatura fuese parejita todos los días, 10 grados Celsius, nos vestiríamos siempre más o menos con la misma ropa. Pero la temperatura cambia a lo largo del día. Yo en este minuto estoy con un chalequito. Han anunciado 24 grados. En un rato más me voy a sacar el chaleco. ¿Y por qué? Porque está cambiando la temperatura, cambiaré la forma de vestirme. Pero si la temperatura fuese parejita durante todo el día, 10 grados Celsius, yo me voy a quedar con el chaleco todo el día. ¿Me entiendo, no? Niños, Sí, profe. listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Y por otra parte, sabemos lo siguiente. Si el ingreso aumenta y los precios son constantes, el individuo puede consumir más o menos de los bienes. Más. Por lo tanto, la utilidad, ¿cómo debiera ser? Mayor. Viceversa. Es decir, si me disminuyen la renta y los precios son constantes, yo voy a poder consumir más o menos de los bienes. ¿Cómo, profe? ¿Perdón? ¿Cómo? Que no. Si me disminuyen la renta, ingreso. La USACH me paga la mitad ahora. Yo voy a poder consumir más o menos bienes si los precios son constantes. Menos. Por lo tanto, mi satisfacción provista por el consumo de bienes va a ser mayor o menor. 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 La relación la tenemos súper clara y recuerden que como es un concepto subjetivo, es suficiente que seamos capaces de ordenar. Elimino esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Ojo,
A lo largo de cada punto, es decir, en la línea ingreso-consumo, tengo toda esta información. Pero lo que voy a hacer ahora es tomarla en forma parcializada y voy a ver qué ocurre entre el consumo de X, dada la variación del ingreso, y el consumo de Y, dada la variación del ingreso. Vamos a sectorizar o parcializar la información. Entonces, lean el primer párrafo de esta lámina. ¿Qué es lo que he explicado respecto del juego que estamos haciendo? Bueno, en el segundo párrafo es lo que vamos a determinar. Cuando yo les dije, voy a tomar la relación parcializada entre X y el ingreso, y entre Y y el ingreso, lo que voy a poder deducir son lo que se conocen con el nombre de las curvas de Engel, y que deben su nombre a este economista, que fue el que investigó la relación existente entre el gasto y el consumo. Pero ciertamente recuerden que el gasto, ¿qué es lo que es? Es la parte del ingreso que yo destino al consumo de un bien. Si estamos en un mundo de dos bienes, una parte de mi ingreso yo la voy a destinar al consumo de X, otra parte al consumo de Y. Por lo tanto, vamos a asimilar el gasto al ingreso y vamos a relacionar lo que estoy diciendo, consumo de X con ingreso, consumo de Y con ingreso. Y la representación gráfica de dichas relaciones son las que se conocen con el nombre de curvas de el economista que las investigó, curvas de Engel. ¿Y cuál es la bondad que ellas presentan? Bueno, justamente lo que estamos diciendo, el que nos permitan determinar la relación existente entre el ingreso y el consumo de los bienes. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Este es solo concepto. Ahora vamos a ver, bueno, qué es lo que pasa. Entonces, podría haber ocurrido, según la experiencia que hicimos al ir variando el ingreso, algo como lo que vemos en el gráfico de la derecha. Aquí lo que estoy representando gráficamente es la curva de Engel. Me voy a devolver un instante, a ver si me lo permite. No, no me lo permite. A ver. Aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces voy a relacionar el ingreso y sub 0 y sub 1 y sub 2 contra el consumo de X, X0, X1, X2. Pero también el ingreso contra el consumo de Y, que es Y1, Y2, Y0. Y puede ocurrir lo siguiente. Una primera opción es esta. Si se fijan, en la medida que el ingreso o la renta ha ido aumentando, esto es la renta o el ingreso, como lo quiera determinar, a medida que la renta aumenta, ¿qué ocurrió con el consumo de este bien X? Que podrían ser revistas. Aumentó. ¿Cómo es la relación entre el consumo y el ingreso? ¿Directa o inversa? Directo. Directa. La representación gráfica de ese mono que tengo en la pizarra. ¿Tiene pendiente positiva o negativa? Positivo. Positiva. Y eso algo va a connotar que vamos a explicar al tiro. Pero también hay que tener cuidado. La curva de Engel pudo adoptar o tener cualquier otra forma. Este es un caso, pero hay 4 posibilidades. Vamos a analizar ahora. Mira, podría haber sido así la curva de Engel. ¿Cómo la hemos de interpretar? De la siguiente manera, mira. En esta parte, la relación entre el consumo y el ingreso es positiva o negativa. Positivo. Positiva. Y desde ese punto,
en adelante, en la medida que siga aumentando la renta, ¿qué ocurre con el consumo? Disminuye. Disminuye. ¿Hay dudas? Y ahí la relación es directa o inversa. Al principio sería directa y después inversa. Listo. ¿Hay dudas? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí, en esta zona, el bien se está comportando como si fuese un bien normal. Mientras que allí, en esta otra zona, aquí, se está comportando como si fuese un bien inferior. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, por ejemplo, y aquí tiene que ver con la renta, a bajos niveles de renta relativos, a bajos niveles de renta, el consumo aumenta en la medida que aumenta el ingreso. ¿Me sigue? Sí, profe. Pero ocurre que llega un instante en el cual, dado el nivel de renta, ¿qué empieza a ocurrir con el consumo de esa cosa? Disminuye. Disminuye. Y tenemos un ejemplo, las hamburguesas. A bajos niveles de renta, voy al McDonald's y me compro una hamburguesa por 3 luquitas, con la bebida y el saquito de papas fritas. Entonces, si me aumentan la renta, me voy a comprar un churrasco palta. ¿Me entiendo, no? Y dejo de consumir hamburguesas y empiezo a consumir del churrasco palta. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Eso tiene que ver con la connotación que cada uno de nosotros le va a dar a los bienes, que los vamos a definir en un instante. Pero hay que tener el cuidado. Esto es característico de cada uno de nosotros. Lo que vamos a explicar en un instante. Lo que para mí puede ser un bien básico, para un otro tipo muy pobre puede ser un bien de lujo. De igual manera, lo que para mí puede ser un bien de lujo, para otro individuo puede ser un bien básico. ¿Me siguen o no? Entonces depende de cada uno de nosotros. No obstante, hay casos y ejemplos tipos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si tomamos la experiencia que hicimos al ir variando la renta y ver qué ocurría con el consumo del bien X y del bien Y, podrían existir curvas de Engel, que es la representación gráfica de ingreso versus consumo, de cualquiera de estas formas. Pero voy a agregar dos más aquí. También pudo haber sido de esta otra forma, las distintas curvas de Engel. Y las vamos a interpretar en términos de qué es lo que ocurriría. Déjenme terminar el gráfico. Y versus un bien Z y versus un bien, no, R no, me lo pueden confundir con W. La curva de Engel también pudo haber sido así. De cualquiera de estas cuatro formas. Y eso está connotando la distinta clasificación que le podemos dar al bien. Observe. Voy a partir con esta aquí. Voy a numerar los gráficos. 1, 2, 3. En el gráfico 4, ¿cómo es la relación entre el ingreso y el consumo del bien omega? Negativo. Relación inversa, pendiente negativa a la curva de Engel. Esto es característico de lo que se conoce como los bienes inferiores. Los vamos a definir al tiro. ¿Qué significa? Que en la medida que el ingreso aumenta, el consumo de esa cosa aumenta o disminuye. 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 A medida que me hago más rico, dejo de consumir de ella
y consumo de otras. Listo. Vamos al gráfico 3. En el gráfico 3, independiente de que el ingreso suba o baje, ¿qué ocurre con el consumo? Va a ser siempre el mismo. Es lo que se conoce característicamente como un bien neutro. ¿Siguen? Sí, profe. Vamos al gráfico 2. A medida que el ingreso aumenta, el consumo aumenta cada vez más o menos para cambios iguales en el ingreso. El consumo va cambiando cada vez más o menos. Más. Fíjate. A medida que te mueves hacia allá. Y cambió de 0 a ese valor, después de este a aquel, y así Ah, sucesivamente. sí, me confundí con la pregunta. Acá cada vez cambia menos. Cada vez cambia menos, característico de un bien normal. Aquí nos cae la gran mayoría de los bienes para cualquiera de nosotros. La mayoría de los bienes que consumimos, nosotros, cada uno, los internalizamos como bienes normales. Vamos al último mono, al 1. Aquí, cambios iguales en el ingreso van provocando incremento en el consumo, cada vez mayor o menor. Mayor. Mayor, característico de lo que para cada uno de nosotros representan los bienes de lujo. Y estos son los que vamos a definir como bienes superiores. ¿Hay dudas hasta aquí, niños? No, profe, ninguna. Entonces ahora, para no tener que estar analizando gráficos, lo vamos a ver matemáticamente y vamos a definir. Pero la curva de Engel puede tomar cualquier forma. Y eso va a connotar cierto comportamiento nuestro frente al consumo de ese bien. Voy para el otro lado. Listo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es definir lo que se conoce con el nombre de coeficiente de elasticidad consumo-ingreso. Coeficiente de elasticidad consumo-ingreso. Para cualquier bien, aquí yo lo voy a ejemplificar con X. ¿Qué es lo que es? La variación porcentual en el consumo o la demanda de la cosa, el bien, partido por el cambio porcentual en el ingreso. Y ese coeficiente puede tomar distintos valores. Puede ser negativo, puede ser 0, puede estar entre 0 y 1, o puede ser mayor que 1. Y tiene que ver con los monitos, con los 4 grafiquitos que analizamos recién. En el gráfico 4, si se recuerdan, la pendiente de la curva de Engel era negativa. Esto no es otra cosa que delta X partido por delta Y en términos discretos. Si lo vemos en términos continuos, es de X a de Y por Y sobre X. Y esto es el inverso multiplicativo de la pendiente. En el gráfico 4, la pendiente era positiva o negativa. ¿En cuál gráfico, profe? En el 4, en los dos que yo hice a mano, el 3 y el 4, en el 4. ¿Recuerdan o no? Negativa. Negativa. Esto es característico de un bien inferior. Cuando el coeficiente es negativo, bien inferior. En el gráfico 3, ¿cuánto cambiaba el consumo? Para el bien Z que yo puse. No variada. No variaba. El cambio, la variación porcentual del consumo, ¿cuánto va a ser? 0, independiente de qué es lo que pasaba con el ingreso. Característico de un bien neutro. Si el coeficiente está entre 0 y 1, era el gráfico 2, bien normal. Finalmente, si el coeficiente es mayor que 1, bien superior.
Es decir, el coeficiente de elasticidad consumo-ingreso nos permite clasificar los tipos de los bienes y en qué categorías pueden caer: ser bien inferior, neutro, normal o superior. ¿Cuándo es inferior? Cuando el coeficiente de elasticidad es negativo. ¿Cuándo es neutro? Cuando el coeficiente de elasticidad es cero. ¿Cuándo lo internalizaremos como un bien normal? Cuando el coeficiente esté entre 0 y 1. ¿Cuándo lo clasificaremos como un bien superior o un bien de lujo, un bien suntuario? Cuando el coeficiente de elasticidad sea mayor que 1. ¿Hay dudas? No, profe. Ninguna. Lean la lámina en todo caso. Perdón. Es lo que mide lo que estamos diciendo. El coeficiente de elasticidad consumo-ingreso mide el cambio porcentual en la demanda de un bien o servicio ante variaciones en el ingreso. Que lo podemos calcular en términos discretos o en términos continuos. Si tengo una función, tengo un monito y me dan la pendiente o puedo calcular la pendiente, lo calcularé por medio de las derivadas. Si no, evaluando puntos entre sí, en términos discretos, cuando no tengo una función continua. Y este es un atributo tremendamente importante en el mundo empresarial, que dependiendo de esto puede ver o tiene que ver con las decisiones que toman distintas empresas en términos de modificar un atributo de los ver qué ocurre con los precios, cómo se comportan ante cambios en la renta nacional, etc. Entonces ahí está la definición. De nuevo estamos repasando lo que yo escribí. Coeficiente de elasticidad consumo-ingreso es la variación porcentual en la demanda provocada dividido por la variación porcentual en el ingreso. Si lo vemos en términos discretos, operaremos con el, valga la redundancia, con el operador delta. Si lo tenemos en términos continuos, con la pendiente o la derivada de la función. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Cómo puede ser? Bueno, el coeficiente de elasticidad puede tener un valor negativo, puede ser igual a cero, puede, dentro de los mayores que cero, tenemos dos posibilidades de entre 0 y 1 y que sea, o que sea mayor que 1. Aquí hay una condición de borde, ¿eh? Y hay una condición de borde. Ejemplos típicos de bienes inferiores, lo auto usado. O si usted quiere, más genérico todavía, aquellos que son tremendamente básicos o de mala calidad, pero tienen sustitutos. Existen bienes sustitutos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe. En el caso de algunos de ustedes que les gusta andar con escuchar Spotify, Instagram, TikTok, qué sé yo, canciones en los celulares, se pueden comprar un audífono alternativo, una luca, y en Estación Central, en los ambulantes que los venden. Pero si usted tiene un iPhone o algún teléfono, un smartphone un poquito más elaborado, puede que acceda al audífono de verdad y ese puede costarle 12 lucas. Entonces, cuando tenemos poca renta, vamos a comprar este. Se va a comportar como un bien inferior. Es de baja calidad. No me va a durar lo que debería durarme el original,
pero dado mi nivel de renta lo compro. Si empieza a aumentar mi renta, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de consumir de este y voy a ir a consumir del otro. ¿Entiendo, no? Sí, profe. Dentro de los bienes normales cae la gran mayoría de los artículos para cada uno de nosotros. Pero dentro normal de esos con coeficiente de elasticidad positivo puede ser cualquiera de dos cosas, o un bien de primera necesidad o un bien de lujo. Si el coeficiente está entre 0 y 1, un bien que aquí cae la gran mayoría. El pan, las camisas, los zapatos o algún tipo de zapatos, las zapatillas, las poleras, el pan, la carne, qué sé yo. La gran mayoría de los bienes ahí cae para cada uno de nosotros. Y si el coeficiente es mayor que 1, tenemos el caso típico de los bienes de lujo o suntuarios. Aquellos que nos gustaría que consumir, pero que nuestro nivel de renta no lo permite. Pero si empieza a aumentar mi renta, cada vez yo voy a ser más proclive, voy a estar más llano a consumir de ese bien. Característicos los lujos, las joyas, un artículo preciado. Y también están los bienes neutros, que es cuando el coeficiente vale 0. Son aquellos que no influyen, perdón, el consumo no influye respecto del cambio en el ingreso. A mí, tengo que tomar una pastillita todos los días por la hipertensión, independiente que yo en un mes gane 100 luquitas más o 100 luquitas menos, me voy a tomar una pastilla cada noche del remedio que tengo que tomar. No me voy a tomar 2 si es que me aumentan la renta y no me voy a tomar media si es que me disminuyen la renta. Prescripción médica me tengo que tomar una pastilla al día. Esto, entiendo, ¿no? Niños, Sí, profe. Igual tengo una duda con dime, los bienes dime, neutros, dime. que igual pueden ser como condicionados por la renta. O sea, pienso yo, si la renta es extremadamente baja, puede que no se pueda consumir ese bien. Correcto, eso es cierto. Pero nunca olvides que esto es para los bienes que se consumen. Ah, ya. No, no puedes analizar aquellos bienes que no estamos consumiendo. A mí un bien neutro puede ser alguno de los que yo consumo, no de los que no consumo. ¿Me entiendo, no? Claro, claro. Esto es para los que consumimos. Pero, por ejemplo, no sé, pues si yo compro 10 rollos de papel higiénico al mes ¿Sí? y de repente me empieza a ir peor, quedo sin pega y tengo que comprar 5. ¿Sí? Igual habría una variación en el consumo. ¿Sí? Si no te digo que no. Por eso, nunca olviden y entiéndanlo bien. Me voy a devolver una lámina. Esto, entiende, entiende lo que es. Variación en la demanda. Lo que tú me estás diciendo es esto. A un nivel de renta y sub-cero, esta es la demanda. Si me disminuye la renta, hago más pobre, la demanda se va a mover para acá, para ese tipo de bien. Entonces, a un mismo precio, si tú quieres ver, tú vas a consumir más o menos, producto de que ahora eres más pobre. Esta curva de demanda es obtenida con un nivel de ingreso y sub-cero. Esta otra con un nivel de ingreso y sub-1. Y sub-1 es menor que sub-cero. ¿Entiendo, no? Sí, profe. Esto se está comportando como si fuese un bien normal. ¿Qué es lo que ocurre? Si la renta disminuye, el consumo disminuye. La demanda disminuye, se movió para abajo. Al revés, si mi ingreso aumenta, se va a mover para allá. Eso es característico de los bienes más o normales. En términos del cambio en la renta, que después
Más adelante lo vamos a analizar. Pero eso es. Hay un cambio en la demanda. Aquí es lo mismo que ya dijimos hace un ratito. Bien inferior, neutro, normal o superior según el signo y la magnitud del coeficiente de elasticidad. Pero ojo con esto, nunca olviden que la utilidad es un concepto subjetivo, por lo tanto, esto depende para cada uno de nosotros. Esto es importante. Voy a explicar esta demostración. ¿Y por qué? Porque nunca hay que olvidar una cuestión. Estamos pensando en un mundo de dos bienes. Mire, yo tengo un ingreso fijo, ¿no? Esto es constante, eso es constante. ¿Me sigue hasta ahí o no? Sí, Niños, profe. ya, mire. Si yo tengo un ingreso dado y decido consumir más de X, necesariamente, ¿qué debo hacer? Si tengo 100 pesos, voy a poner valores simbólicos al precio del bien X1 y el precio del bien Y1 también. Y al optimizar, trato de encontrar cuánto consumiré de X, cuánto consumiré de Y. Pero si yo decido incrementar el gasto en X, necesariamente, ¿qué tengo que hacer? Disminuir y. Disminuir el gasto en Y. Por lo tanto, nunca olviden que el consumo de bienes está disputándose un ingreso que es limitado. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Si yo tengo una cantidad de lucas fija y quiero consumir más de algo, voy a tener que dejar de consumir de otro. ¿Me entiendo, no? Niños, Sí, profe. entonces, miren, tengo la restricción de ingresos. Vengan a la demostración que aparece ordenadita, bien hecha. Estoy aquí ahora. El ingreso PX por X más PY por Y. Si hay un cambio en el ingreso, ¿qué va a provocar eso? Cambio en las corrientes de consumo. Y eso connota el operador delta. Lo podemos hacer con el delta o con la derivada, es lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que hago? Aplico el operador delta. Delta PX por X más delta PY por Y. Pero nunca olviden lo que estoy diciendo. El precio del bien X en toda la experiencia que hicimos y el precio del bien Y, ¿cómo estuvieron? ¿Cómo se mantuvieron? Constantes. Constantes. Por lo tanto, no son ellos los que están provocando el cambio en el consumo. ¿Qué es lo que es? Es la variación del Ingreso. la variación del ingreso. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Típicos trucos matemáticos. Divido todo por delta I y nos va a quedar lo siguiente. Miren, al aplicar el operador delta aquí, como el precio es constante, lo saco para afuera y me queda delta X partido por delta I. De manera análoga, en el segundo sumando, PI por delta I partido por I. Y aquí artificialmente hago un truco matemático y multiplico por 1. Multiplico por I partido por I, por X partido por X, por Y partido por Y. Multiplicando por 1. ¿Y a qué es lo que vamos a llegar? A lo siguiente. Que 1 es igual a PX por X o por Y por delta X sobre delta Y por Y partido por X más Y por Y partido por Y por
delta I, digo por delta ingreso, por el ingreso partido por I. ¿Y estos qué es lo que son los coeficientes de elasticidad? Coeficiente de elasticidad consumo ingreso de X, coeficiente de elasticidad consumo ingreso de Y. Y esto que hay ahí, ¿qué es lo que es? Si observan, mire, entiéndanlo. Px por X partido por Y, Px por X partido por Y, Px por X partido por Y. ¿Qué es lo que representa esto? El porcentaje del ingreso que se gasta en X. Y eso lo vamos a definir como Kx. De manera análoga, ¿qué representa PI por I partido por I? PI por I partido por I, PI por I partido por I. Miren, si esto fuese 60 y esto 40. ¿Qué es lo que tengo? PX1 por X60 partido por 100, 0,6. ¿Qué porcentaje del ingreso usted estaría gastando en X aquí? 60 pesos de 100. ¿Qué porcentaje representa? El 60%. Y obviamente entonces el otro, ¿cuánto tiene que ser? El 40%. El 40%. Esto es lo que conocemos como KX y KI, que son las propensiones medias al consumo. ¿Y qué representa? Suena difícil. Propensión media al consumo. ¿De qué? ¿De X o de Y? ¿Qué representan? Lo que he dicho, el porcentaje del ingreso que se gasta en X, el porcentaje del ingreso que se gasta en Y. Y les pregunto, ¿cuánto tiene que sumar KX más KI? El 100%. Es decir, 1. listo. Aquí está entonces lo que tenemos. KX más KI tiene que ser igual a 1 y la deducción que acabamos de ver. Pero lean la primera parte de la lámina. O lean la lámina, que es lo que acabo de explicar. ¿Por qué? Porque esta expresión tiene una importancia. Aquí vamos a explicar a continuación, pero lean la lámina y díganme si tienen dudas. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Ya. Entonces, ¿por qué es importante esta expresión? Porque está indicando lo siguiente, mire. Que el porcentaje del cambio en el ingreso debe ser destinado, dado que el tipo tiene que gastar toda la plata, tiene que ser destinado al cambio en las corrientes de consumo, sea del bien X, en Y o de ambos. ¿Hay dudas? No, profe. Y por otra parte, una cuestión que es un tanto más abstracta, pero que se cumple en la economía. Esto está diciendo que es lo mismo, pero lo voy a explicar, que la totalidad del cambio en el ingreso debe ser destinada al cambio en el consumo. Y adicionalmente, y aquí viene lo de la economía, que la elasticidad promedio ponderada, esto es un promedio ponderado, estas multiplicaciones,
que la elasticidad promedio ponderada del consumo de bienes tiene que ser igual a la unidad. ¿Qué significa eso? Lo que dije hace un ratito, que el 100% del cambio en el ingreso debe ser destinado al cambio en el consumo. Es importante a nivel de la economía, algo que los políticos parece que no entienden. Porque es así, la empírica muestra que es así. Y esto lo podemos ver en un siguiente monito, para que se den cuenta de una cuestión importantísima. Déjeme ver una cosa. Puede que nos pasemos un par de minutitos, regáleme un par de minutos para que alcancemos a ver toda la clase. Puede que nos pasemos, no estoy seguro. Ya, miren. Estamos en una situación inicial, aquí. Este es el óptimo inicial. ¿Me siguen hasta ahí? Nos dieron el mapa de curvas de indiferencia, nos dieron el precio del bien X, el precio del bien Y, el ingreso. Optimizamos, encontramos el óptimo. Y se consume X0 y 0. ¿Hay dudas? No, profe. Me aumentan la renta desde I sub 0 a I sub 1. ¿Qué ocurre con el espacio presupuestal? ¿Cambia o no cambia? Sí. Cambia. La nueva recta de presupuesto es la segunda línea roja. Y 1 partido por PX y 1 partido por PY. Dada la nueva condición de presupuesto, ¿podrá ser el punto O un punto óptimo? ¿A sabiendas que tenemos que gastar todo el ingreso? No, profe. No. El nuevo óptimo, ¿dónde puede estar? En cualquier punto de la nueva línea. Puede estar, voy a cambiar el color del lápiz, puede estar aquí, puede estar ahí, o ahí, ahí, o acá. Existen esas 5 posibilidades. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, miren. ¿Entienden la regla de los paréntesis? ¿Qué significa eso en un paréntesis? ¿Incluye o no incluye el punto A? Sí, sí lo incluí. Y esta otra connotación, No. listo. ¿Hay dudas con aquello? Vamos. Si el nuevo óptimo está en el punto 1, ese es el punto 1, ¿qué pasó con el consumo de X al aumentar el ingreso? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuye. Ya, voy a borrar eso en todo caso, si era solo para que lo entendieran. Ya, vamos a marcar el punto 1, eso sí, para hacerlo coherente con el gráfico que puse. Disminuyó el consumo de X, y entiendan, me aumentaron la renta y yo dejé de consumir de ese bien. Se está comportando el bien X como un bien inferior, neutro, normal o superior. Inferior. Inferior. Mientras que el bien Y, ¿qué ocurrió con el consumo del bien Y? Aumentó. Aumentó, y aumentó en forma más que proporcional, característico de un bien superior. ¿Me siguen? Sí, profe. Si el nuevo óptimo hubiera estado en el punto 2, aumentó la renta, fíjense, ¿qué ocurrió con el consumo de X? No varió. Por lo tanto, se está comportando como si fuese un bien Neutro. neutro. Mientras que el bien Y, ¿qué ocurrió? ¿Aumentó o no aumentó su consumo? El bien Y, Sí. característico de un bien normal. ¿Por qué normal? Porque estamos justo en la condición de borde. Si lo calculáramos matemáticamente, en este punto 2, la variación, voy a dar un número cualquiera, la variación porcentual del ingreso un 10% y el cambio en el consumo del bien Y un 10%. Estamos justo en la condición de borde en ese menor o igual a 1. En el igual estamos.
es un bien normal. Si el nuevo óptimo hubiese sido el punto 3, ¿qué ocurrió con el consumo de X? Aumentó. Y el de Y. Aumentó también. Y en este caso podríamos verificar que ambos, si bien aumentan en forma menos que proporcional respecto de la variación del ingreso. Está en esta condición. Estamos en este lado, pero sin la condición de igualdad con el 1. Es menor que 1, pero mayor que 0. Característico de un bien normal. Lo mismo el otro. Si el nuevo óptimo hubiera estado en el punto, este es el punto 3, el punto 4, ¿qué pasa con el consumo de I al haber aumentado el ingreso? No varía. Característico de un bien, La otra. mientras que el otro estamos justo en la condición de borde en el igual a 1 superior. O normal, como quiera, pero es que es justo la condición de borde. ¿Para dónde pongo el 1? Si lo pongo como superior o como normal. Y por eso que aquí lo hice exprofeso distinto. Que se den cuenta que ahí al estar en la condición de borde, lo podemos internalizar como normal o como superior. Que justo se está cumpliendo que la variación o el coeficiente es 1. Bien, y si el óptimo finalmente hubiera estado en el punto 5, ¿qué pasó con el consumo de I en el nuevo óptimo? Aumentó. Disminuye. Característico de un bien, Inferior. el otro está aumentando, fíjense en términos proporcionales. Esta es la variación proporcional en el ingreso, no sé, aumentó un 30% y el consumo más que se duplica. Se está comportando como un bien Superior. o de lujo. ¿Cuál es la única zona donde podrían comportarse ambos como inferiores? En esta zona, en el cuadrado achurado, en el rectángulo achurado. Pero entiendan lo que significa. Ahora voy a borrar todo lo que hice. Este era el punto 5. Voy a borrar lo que escribí aquí. Ya, la única forma es que si ambos se comportan como bienes inferiores en forma simultánea, es que yo esté por ahí. Me aumentan la renta y el consumo disminuye. Pregúntese, ¿ese punto es factible dado el nuevo espacio presupuestal que es este? No. Es factible. Yo podría consumir esta canasta de bienes, Sí. pero estaría gastando toda la platita. No, no. No, por lo tanto, si bien es factible, ¿es óptimo? No. No. Por lo tanto, aquí se infiere algo importante. Es imposible que todos los bienes de una economía o para un consumidor sean internalizados como bienes inferiores en forma simultánea. En forma alternada, sí. En ese caso, el bien X es inferior y en este otro, el bien Y es inferior. Pero ¿pueden ambos en forma simultánea ser concebidos como bienes inferiores? Es imposible. Y eso ocurre tanto a nivel personal como de la economía como un todo. Y eso también es algo que se le olvida a los políticos. Si me aumentan la renta, yo no puedo dejar de consumir de todos los bienes. A algunos de ellos voy a incrementarle el consumo. ¿Me entiende o no? Sí, profe. Lean esta lámina porque es la conclusión. Esto nos lleva a lo siguiente. En un mundo de dos bienes, esto no es una relación biunívoca.
Si hay un bien superior, el otro puede ser superior, normal o inferior. Mientras que si hay un bien inferior, necesariamente el otro tiene que ser superior. No es de doble implicancia la cosa. Profesor, no entiendo por qué tiene que ser necesariamente superior y no puede ser normal. Porque tienes que gastar toda la plata. Ah, ya, entendí. Gracias. Entonces tienes que irte, me voy a devolver para que veas el monito. La primera condición, no me puedo devolver. Ahí. La primera condición tiene que ver con estos puntos. Ese, este o aquel. Mientras que la segunda, fíjate, si estoy aquí, el bien y, ¿cómo es? El nuevo óptimo está allí. Inferior. El otro, ¿cómo tiene que ser? El X. Superior. Sí. Listo. Ya. ¿Cuál es la única posibilidad que tiene que ver con el último parrafito? Esto. Bueno, que yo esté aquí y ambos sean inferiores en forma simultánea. Pero cuidado. En esta perspectiva, lo que hemos de internalizar es lo siguiente. Les pregunto, porque alguien me podría decir, bueno, pero el individuo está ahorrando. Cuidado. Nunca olviden o nunca dejen de considerar que el ahorro es consumo diferido en el tiempo. Yo dejo de consumir hoy día para poder consumir mañana, pero es consumo. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Cuando yo me ahorro una luca, hoy día no la gasté, pero la voy a gastar mañana entonces. Entonces, es consumo diferido en el tiempo. Yo les pregunto, y no nos damos cuenta sin considerar el concepto del valor del dinero en el tiempo, pero tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo voy al banco y deposito 5 luquitas, ¿cuánto estoy pagando por ahorrar? 5 lucas. 5 lucas. Cuando yo voy al banco y deposito 100 pesitos, ¿cuánto en una cuenta de ahorro, en una libretita de ahorro, cuánto estoy pagando por ese ahorro de 100 pesitos? 100 pesos. 100 pesitos. Si yo ahorro un peso, ¿cuánto estoy pagando por dicho ahorro? 1 peso. Un peso. Por lo tanto, el ahorro es un bien más. Es un bien. Y que tiene un precio muy particular. Un peso por cada peso ahorrado. ¿Me entiendo, no? Sí, profe. Por lo tanto, si internalizamos el ahorro como un bien más, siempre el individuo va a terminar situado, si le aumentaron el ingreso, va a terminar situado en la nueva recta de presupuesto. ¿Hay dudas? Por lo tanto, es imposible que todos los bienes sean concebidos como bienes inferiores en forma simultánea. ¿En forma alternada puede ser? Sí. Mientras que todos los bienes pueden ser concebidos como bienes normales o superiores, cuando nos paramos acá, el bien X, ¿cómo es? Mayor. Normal. El bien Y, normal. Si me paro ahí, uno es neutro, el otro es justo la condición de borde, y así sucesivamente. Pero en forma simultánea no todos pueden ser inferiores. Veamos un ejemplo. Me voy a extender unos 7 minutos. ¿Me los otorgan o no? Esto Sí, parte profe. de la prueba, así que les conviene tratar de entender. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, vamos, lo vamos a hacer a la Brutantec. Les pido que me den la utilidad marginal de X. Es la derivada parcial. Lo escucho.
¿Cuánto sería la deriva parcial? Deriven esto respecto de X. Sería 9x cuadrado. Por Y. El Y queda como un coeficiente Ah, más. sí, por ahí. Utilidad marginal de Y. Sería 3x cubo, ¿no? 3x cubo. Aplicamos la condición de optimalidad. Utilidad marginal de X partido por Px igual utilidad marginal de Y partido por Pi. No voy a reemplazar los datos, dado lo que nos piden. 9x cuadrado Y partido por Px es igual a 3x cubo partido por Pi. ¿Hay dudas hasta ahí? Recuerden, la condición de optimalidad ¿hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Y ordenamos, y esto nos va a dar cuenta de la relación existente en el consumo de bienes. Esto nos queda 3 PI por I es igual a PX por X. ¿Me siguen hasta ahí? Niños, Sí, profe. la magia es trabajar con potencia nomás. Y esta relación la reemplazamos alternadamente en la restricción de ingreso. La restricción de ingreso la voy a escribir aquí. El ingreso es igual a Px por X más Pi por Y. Observen, Px por X vale, primera forma, Px por X, expresado en términos de Y, dado lo que nos piden, nos va a quedar 3 Pi por Y más Pi por Y. De donde el ingreso es igual a 4 Pi por Y. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Aquí, en esta expresión, asterisco, tenemos alternadamente la curva de demanda por Y y la curva de Engel para Y. Están las dos. Esta es la función de demanda. No confundir curva con la función. Esta es una función y la curva de demanda es la representación gráfica de I versus PI. Pero aquí ya están las dos. Ahora voy con el otro reemplazo. El ingreso es X por X más PI por I. Pero PI por I es lo que vale PX por X partido por 3. De donde doble asterisco igual o implica que el ingreso es 4/3 Px por X. ¿Me sigue hasta ahí o no? Sí, profe. Aquí, en doble asterisco, está tanto la curva de demanda por X como la curva de Engel para X. Y podemos optimizar. Lo que pasa es que todavía no he querido reemplazar los datos. Internalicen bien hasta aquí. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe.
si nos piden el óptimo, reemplazo los datos. ¿Cuánto vale el ingreso? 400. Voy con asterisco. 400 es igual a 4 por PI, y PI vale 5 por I. Por lo tanto, I sub 0 es 400 partido por 20, 20 unidades físicas. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Y de doble asterisco. 400 es igual a 1 por 4, el precio del bien X, la multiplicación es conmutativa. 4 tercios por 1 por X. Eso significa que X en el óptimo será 300. Unidades físicas. ¿Hay dudas? Ahí tenemos el óptimo. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Entonces, ahora lo que les dije recién de lo que habíamos resuelto en este instante. Aquí, fíjense, está la función de demanda por I metida, y aquí está la función de demanda por X. En este caso, en doble asterisco, la función de demanda por X, y en un asterisco, la función de demanda por Y. Entonces, no se las olviden. Y es igual al ingreso partido por 4 PI. X es igual a 3/4 del ingreso partido por PX. Ahí está. Ah, estamos tomando esto. R igual a I. Renta es igual al ingreso, igual al ingreso. Ya. Ahí están las funciones de demanda. La función de demanda por I, la función de demanda por X. Después, ¿qué es lo que relaciona la curva de Engel? Recuérdese, la curva de Engel relaciona consumo con ingreso, consumo con ingreso, consumo con ingreso. Entonces, de la misma expresión de estas, reemplacemos el precio de cada bien y nos va a quedar que la curva de Engel para X va a ser 3 por el ingreso, 1200, 3 por 400, partido por 4, perdón, X es igual a 3 por el ingreso o la renta, partido por 4 y el precio del bien X que era 1. Es decir, 3i partido por 4. Esta es la curva de Engel de X. X igual a 3i partido por 4. Curva de Engel para X. De manera análoga, la curva de Engel para Y nos va a quedar Y es igual al ingreso, y aquí ahora, partido por 4 PI, y PI era 5. Entonces nos queda que la curva de Engel es el ingreso partido por 20. Curva de. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Y nos pedían graficar dada la condición. Fíjese. Si tengo 400 pesos, esto era 400. El precio del bien X, 1, las unidades respectivas, y el precio del bien Y, 5. Si tengo 400 pesos y el bien X vale 1 peso, en el límite, destinando todo el ingreso al consumo del bien X, ¿cuántas unidades podemos consumir?
Cada unidad me cuesta un peso y tengo 400 pesos. ¿Cuántas unidades podría comprar si destino todo 400? Y si destino todo el presupuesto al consumo del bien y, cada unidad me cuesta 5 pesos y tengo 400 pesos. ¿Cuántas unidades podría comprar de ahí? ¿80? 80, niños. Bien, y si se fijan, esta función de qué grado es, 1. Es una representación gráfica lineal la de esta función. Ahí está la recta de presupuesto, la línea azul. Y en el óptimo acabamos de encontrar que los consumos son 20 unidades de Y, 300 unidades de X. Por lo tanto, como la función esta función es multiplicativa, es convexa, no hay ningún problema con la condición de optimalidad, ese es el óptimo del consumo. Que es un número tremendamente grande, habría que calcularlo. La utilidad sería 3 por 300 al cubo y por 20. Es un numerote muy grande, no sé cuánto. ¿Hay dudas? No, profe. Y la última pregunta, ¿qué era lo que decía que no me acuerdo? Obtener las curvas de Engel, ya las habíamos obtenido. Aquí están las curvas de Engel para el bien X y para el bien Y. ¿Hay dudas? No, profe. Si se dan cuenta, fíjese, teníamos esto, la curva de Engel era 3 ingresos partido por 4, y la curva, que no la pedían, la curva de Engel para el bien Y era el ingreso partido por 20. Aquí claramente ya lo vemos. Esta función tiene pendiente positiva o negativa. La función una pelotita. ¿Tiene pendiente positiva o negativa? Positiva. Listo. Característico de un bien normal o superior. Y el bien Y. ¿Tiene pendiente positiva o negativa la función? Las dos pelotitas. Negativo. ¿A dónde está el signo menos? Yo no lo veo. Perdón. Es positiva. Por lo tanto, ambos se están comportando como si fuesen normales o superiores. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Hasta aquí llegamos bien. El viernes corresponde aula invertida. Vamos a hacer ejercicios, pero sería bueno que le echaran una mirada a la clase antes de ella. Nos vemos el viernes, niños. Chao, profe. Gracias. Chao, cuídense.